Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar juntos esta mañana, una vez más reunidos como iglesia para compartir juntos tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios y para también escuchar su voz hablándonos a través de su palabra. En esta mañana vamos a retornar a nuestro estudio que veníamos realizando por gran parte del año pasado sobre el libro de los Hechos. Un estudio que dejamos hace ya como 4 meses atrás para estudiar Éxodo y ahora hemos vuelto para retomar y continuar esta serie. Una serie que nos ha venido desafiando, que nos ha animado, que nos ha confrontado de muchas maneras y que esperamos que siga siendo así para que de alguna manera cada vez seamos mejores en nuestra tarea de compartir, de predicar el Evangelio, más fieles a lo que el Señor nos pide hacer. Así que en esta mañana quiero invitarles al capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo los primeros 14 versículos de este capítulo. Es un pasaje que expusimos hace poco tiempo, en realidad no hace más de 2 años, 1 año y medio, viendo la carta de Pablo a Tesalónica, a los tesalonicenses, y usamos este texto para introducir esa carta, pero en esta ocasión vamos a reflexionar algunos puntos diferentes y esperamos que realmente el Señor la use para animarnos, confrontarnos y desafiarnos hoy una vez más. Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar. Dice así Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntos con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaban a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así también como buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que hemos compartido de alabanzas, pero ante todo darte gracias, porque una vez más estamos frente a tu palabra que da luz, tu palabra que alumbra nuestro caminar, y queremos rogarte, Señor, que en esta mañana, al meditar y reflexionar en este pasaje, tu Espíritu lo haga vivo para nosotros, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y nuestras mentes y continúe moldeando nuestro carácter, definiendo nuestros pasos. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, mientras reflexionaba sobre este texto, sobre el contenido y la enseñanza que este texto desafía, me llevó a pensar en una pregunta bastante simple, de hecho. Y la pregunta era esta: ¿cómo debe relacionarse un cristiano con la cultura en la que vive? ¿Cómo debe ser la forma en que hombres y mujeres cristianos debemos desempeñarnos, desenvolvernos en medio del entorno en el que estamos, de la sociedad en la que nos movemos, de nuestra cultura? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ella?
Y si somos honestos, tenemos que decir rápidamente que de seguro no se trata de tener amistad con el mundo y la cultura. Santiago 4:4 enseña esto con claridad. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que cuando hablamos de cómo debemos relacionarnos nosotros con la cultura que nos rodea, no podemos pensar en que una forma de relacionarnos con ella es teniendo una relación de amistad, una relación muy buena con la cultura que nos rodea. Y esto la verdad que nos genera grandes desafíos. Y de alguna manera lo que está pasando en esta primera parte que hemos leído del capítulo 17 y lo que vamos a ver en el transcurso de estos capítulos 17, 18, vamos a ver cómo estos hermanos que han salido y que han predicado, ya el libro no se centra tanto en cómo es la reacción, la conversión de la gente, la persecución en sí, sino de alguna manera en mostrarnos cómo a medida que pasa el tiempo, que el Evangelio es proclamado, que las personas se van convirtiendo, empieza a haber un impacto sobre la sociedad y sobre la cultura y una reacción de parte de esta sociedad y esta cultura a los cristianos, a su mensaje y a la vida que ellos llevan en medio de la cultura. Es un desafío bien práctico en los próximos capítulos que vamos a estar viendo sobre cómo la palabra empieza a obrar. Y mientras veía estas cosas, descubrí un material muy interesante de un autor de un libro que ya debe tener más de 70 años, del año 50 o por ahí el libro, que se llama El cristiano y la cultura, un autor norteamericano. Y este autor enumeró de alguna manera distintas formas en que a lo largo de la historia él pudo entender y encontrar que la iglesia, los cristianos, se han relacionado con el mundo que los rodeaba. Él hace una lista de 5 formas que él entiende como generales en cómo la iglesia se ha relacionado. Y me pareció interesante compartirlo. El primero dice, una forma de relacionarse que ha tenido la iglesia es Cristo contra la cultura. Cristo contra la cultura, la iglesia en contra de la cultura. Y esto tomó su máxima expresión, podemos decir, entre el siglo III y siglo IV, donde básicamente se enfatizaba que el pecado en la sociedad era terrible, era muy malo, afectaba al pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios se tenía que apartar de su cultura, separarse de ella, y esto llevó a los movimientos monásticos que vimos en estos siglos. Nacen los monasterios y las personas apartadas del mundo corrupto de la sociedad y la cultura. Cristo contra la cultura. Luego él elabora en su libro y dice, hay otra posición y es Cristo en la cultura. Cristo en la cultura. Básicamente lo que hace esta postura es centrarse en lo que fue el movimiento gnóstico, donde ellos planteaban, bueno, la verdad que la carne, el cuerpo es pecaminoso de por sí, mientras que el alma y lo espiritual es sagrado, y uno puede mantener una vida sagrada espiritual, mientras que la carne puede entregarse a sus placeres, puede vivir como quiera, de alguna manera mantiene una distancia. Entonces, básicamente, el cristiano puede moverse tal cual la cultura se mueve, porque su alma, su espíritu puede mantenerse santo para Dios. Entonces los gnósticos tenían esta mirada, y de alguna manera eso lo vemos reflejado a lo largo de la historia de la iglesia en lo que se conoció como las teologías liberales, donde básicamente no importa cómo yo viva, soy salvo, siempre salvo, esto no importa. Y digamos, el cristianismo se puede entremezclar en su cultura de una manera casi sin problemas, pero claramente leímos en Santiago que esa amistad, esa relación con el mundo es enemistad con Dios. No puede ser una manera correcta o santa de vivir. Luego otra postura que este autor desarrolla se llama Cristo sobre la cultura. Ya no en la cultura, sino sobre la cultura que lo rodea. No se trata de mezclarnos en la cultura, dice esta postura básicamente, sino básicamente agregarle el cristianismo, la religión cristiana a la cultura reinante. Tratar de tomar las cosas que son del mundo y convertirlas en cosas para Dios, afectarlas así. Una manera fácil de entender lo que él postula es básicamente lo que hizo el catolicismo romano con el sincretismo, ¿no? Tomar religiones locales, tomar deidades locales y convertirlas en aspectos de la fe cristiana sin adulterar tanto lo que ya era una práctica regular del pueblo. Entonces, ahora Cristo está sobre la cultura, todo se lo impregna del Evangelio y de Cristo sin afectarlo demasiado, sumándolo a la fe. Luego él tiene una cuarta posición y dice, Cristo en tensión con la cultura.
Hay una tensión, destaca este autor, hay una línea tirante entre estos dos frentes. Bien, hay una tensión, dice, básicamente la cultura es mala para el cristiano, la cultura lo afecta, lo quiere arrastrar, pero lamentablemente es inevitable. No podemos evitar entender que vivimos en un mundo complicado y que somos parte de él y eso nos va a tirar permanentemente y nos va a arrastrar y hay una tensión constante. Y de alguna manera él sostiene que esta fue la postura que tomó Lutero al referirse a esto como un reformador. Hay como dos reinos distintos, un reino espiritual, hay un reino material y hay una tensión entre ellos, ¿cierto? Que es constante. Bien, Cristo en tensión con la cultura. Pero el quinto punto que este autor escribe, realmente me pareció muy interesante. Y él dice, Cristo transforma la cultura. Transforma la cultura. Él no propone que el cristianismo y la iglesia deben separarse del mundo en esta posición, tampoco que debe seguir al mundo y mantenerse en pecado como si nada importara. No se trata de agregarle a las prácticas del mundo cosas religiosas para santificarlas, y mucho menos someternos a la realidad de que el pecado es inevitable y debemos convivir con él. Básicamente, habla de que la iglesia afecta y transforma el mundo que la rodea. La iglesia afecta y transforma la cultura alrededor de ella. La sociedad es afectada por los cristianos. Y esta fue la postura que desde la Reforma los reformadores abrazan y toman, amparados principalmente en la enseñanza de Calvino, que básicamente se centra en que la iglesia tiene una responsabilidad en medio de la cultura en la que se mueve. Hay una responsabilidad que la Escritura le da a la iglesia, y esa responsabilidad es de afectar su entorno, de influirlo y de transformarlo, de irlo impactando. Y cuando nosotros nos frenamos acá y miramos esta iglesia del siglo I, nos damos cuenta que en 200, en 300 años, el cristianismo afectó de tal manera al imperio romano que cambió sus cimientos para siempre, transformó la cultura a su alrededor. Esto fue el efecto de la iglesia, del evangelio, moviéndose en la cultura. Claramente podemos ver en la Escritura que no se trata ni de separarnos del mundo, no se trata de seguir al mundo como si nada importara, no se trata de agregarle religiosidad al mundo, no se trata de someternos a la realidad de que el mundo está mal y no hay otra, sino que tenemos una misión en ir impactando, transformando. La iglesia tiene esta responsabilidad por medio del evangelio. A lo largo de la historia, la iglesia ha salido por el mundo y ha enviado misioneros generando transformación y reacción a su mensaje por todas partes. A lo largo de la historia, los misioneros, los que han llevado la palabra por el mundo, han generado impacto a medida que caminan. La predicación del evangelio y su efecto altera y perturba el modo de vida de los pecadores, provocándoles a ira contra la iglesia y su mensaje. Hay una reacción que viene como consecuencia de que la iglesia no solo predique el evangelio, sino que transforme el mundo a su alrededor. Y mientras trae nueva vida y esperanza a los que confían en el evangelio de Jesús, genera esa reacción de rechazo, de oposición contra la iglesia de aquellos que rechazan el evangelio de Jesús. Y mientras que desde una perspectiva de Dios, a medida que la iglesia hace eso, podemos ver que las cosas en el mundo se van ordenando para como Dios ve el mundo, desde la perspectiva de hombres y mujeres pecadoras. Las cosas van siendo patas arriba, ¿no? Se van dando vuelta de una manera incómoda, generando estas reacciones negativas. Y en esta mañana, mientras reflexionamos este pasaje, me quedaba pensando en esto. ¿Cómo estamos hoy, como iglesia, en nuestra responsabilidad de afectar, transformar, impactar el mundo y la sociedad a nuestro alrededor? Si tuviéramos que examinarnos cómo estamos hoy frente a esta tarea. Y sin ir tan lejos y dejando esto en un problema como si fuera responsabilidad de la iglesia en Calle Lima o cualquier otra iglesia, bajar esto a un punto mucho más cercano de mí mismo. ¿Cómo estoy hoy yo afectando el mundo a mi alrededor, mi grupo a mi alrededor? ¿Cómo estoy impactando? ¿Cuál es tu papel como creyente en transformar el mundo que te rodea? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo estás obrando en función del grupo, del metro cuadrado, como se dice, donde vos estás y la gente que te rodea? ¿Estás siendo de impacto? ¿Estás siendo de transformación? ¿O te has acomodado, te has amoldado a este mundo?
Es interesante lo que este libro propone acerca de cómo mirar esto. ¿Cómo puede entonces la iglesia en este tiempo recuperar el impacto que tuvo antes si es que no lo tiene hoy? ¿Cómo puedo yo, como creyente, tener impacto en el mundo en el que me muevo, en el lugar en el que me muevo, como tuvieron estos cristianos del siglo I, del siglo II, que fueron impactando y transformando la sociedad, así como hemos leído, impactando el medio en el que ellos se mueven? No se trata, hermanos, de que esto lo miremos como algo lejano, simplemente como una responsabilidad de las actividades evangelísticas que la iglesia tiene, sino que miremos nuestro espacio, nuestro lugar y cómo nosotros nos movemos en el lugar en que estamos. Este pasaje que tenemos enfrente es una iglesia que no solamente se está ocupando de ir por todo el mundo y llevar el evangelio. No se trata solamente de proclamar el mensaje del evangelio, sino que mientras lo hace, afecta el mundo a su alrededor. Esa fue la misión de estos primeros discípulos que salieron a llevar la palabra. Transformar, impactar con el mensaje del evangelio y con vidas transformadas lo que ese mensaje transmitía. La iglesia naciente en el libro de Hechos tiene un tremendo impacto en el mundo que la rodea. Y hermanos, a veces nos lleva a pensar, no sé qué nos olvidamos en el camino, no sé cuál fue la parte que nos faltó aprender o qué nos está pasando aún en nuestros tiempos, que todavía no tenemos ese impacto que supo tener la iglesia primitiva. Aún con persecución, aún con aliento de muerte soplando en sus nucas, ellos no solo proclamaron el evangelio, sino que transformaron, impactaron el mundo y la sociedad que los rodeaba. Y eso es en parte lo que este pasaje que hemos leído nos muestra. Y la verdad que yo, para tratar de alguna manera desarrollar lo que puedo encontrar en este texto, he puesto 3 puntos para que analicemos en esta mañana. Y el primer punto le he puesto este título: necesitamos confiar en las Escrituras. Si queremos ser hombres y mujeres que impactan, que transforman el mundo a su alrededor, si queremos llevar un mensaje vivo y que da vida, necesitamos confiar en las Escrituras. Y ese es el primer punto que quiero que veamos. Porque en este texto, algo que queda bastante claro a medida que lo leemos, hay básicamente una respuesta distinta entre 2 grupos de personas que se plantean en este texto. Yo elegí exponer lo que pasa en la iglesia de Tesalónica y lo que pasa en la iglesia de Berea de manera junta, porque cuando uno lo lee parece que el autor tuviera esta intención de mostrarnos un contraste. Vemos cosas muy similares que ocurren en los 2 lugares y al mismo tiempo vemos cosas diferentes. Y esas cosas diferentes nos ayudan a entender qué es lo que está pasando, que está causando una diferencia entre un grupo de personas y otro. Hay una diferencia, un contraste entre la iglesia de Tesalónica y los judíos que están ahí, reciben la palabra, y uno en Berea. Si me acompañan, vamos al versículo 4 y vamos al versículo 12 a saltar, para poder observar este contraste que Lucas nos trata de mostrar. Mire cómo dice el versículo 4. Después de que Pablo ha predicado en la sinagoga de los judíos por 3 días de reposo, discutiendo con ellos acerca de este mensaje que él llevaba, el efecto fue el siguiente, versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Algunos de ellos creyeron. Ahora vamos al versículo 12, mire cómo dice. Cuando Pablo llega a Berea, predica el evangelio en la sinagoga de la misma manera. Dice que estos hermanos, estos judíos, van y escudriñan las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el versículo 12 dice lo siguiente: por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. En ambos pasajes se asemeja mucho el efecto de la predicación del evangelio entre los griegos y entre las mujeres de distinción. En ambos casos, la palabra predicada por Pablo produce un efecto de conversión de estos prosélitos que estaban junto a los judíos escuchando las enseñanzas, igual que estas mujeres prominentes que se menciona ahí. Sin embargo, hay un contraste muy evidente entre lo que ocurre con los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Mientras que en Tesalónica algunos creen, en Berea muchos creyeron. ¿Cuál fue entonces la diferencia
para que esto ocurriera. ¿Qué causó una diferencia tan grande entre un grupo y otro grupo? Y la diferencia es muy simple. Cómo estos judíos respondieron frente a la enseñanza de la Escritura. Cómo respondieron ante la palabra que estaba siendo predicada delante de ellos, enseñada por Pablo. ¿Qué relevancia le estaban dando a la palabra para sus propias vidas? Mientras que Pablo empieza a enseñar en Tesalónica y la reacción de estos judíos es simplemente cansarse de la enseñanza de Pablo, enojarse, y dice que se llenan de envidia por ver que los griegos, por ver que las mujeres empiezan a convertirse al mensaje de Pablo. Lo que brota en ellos es la carne, la envidia, y se enojan contra Pablo y lo persiguen. Ellos no someten la enseñanza de Pablo a la Escritura, ellos no buscan respuestas en Dios acerca de lo que Pablo está enseñando. Ellos simplemente dejan lugar a la carne, ellos se llenan de envidia contra Pablo y Silas. Pero en Berea, cuando el mensaje fue anunciado por Pablo, estos judíos dijeron: bueno, Pablo, gracias por la enseñanza, pero fueron a sus escrituras y empezaron a buscar lo que la palabra decía acerca de lo que Pablo estaba anunciando y ver si estas cosas realmente eran así. Ellos quisieron que fuera la palabra de Dios la que definiera su camino y cómo responder a ese mensaje que tenían adelante. ¿Qué relevancia le damos nosotros hoy a la Escritura en nuestras vidas? Hay un contraste tan claro entre lo que es simplemente obrar en la carne, haciendo lo que nos parece, y someter la enseñanza que recibimos a lo que la Escritura dice acerca de esto. Hermanos, un cristiano debe someterse a la autoridad de las Escrituras para su vida. En Berea no solamente aceptaron el mensaje que Pablo llevó porque era Pablo, no solamente aceptaron el mensaje porque Pablo era un gran orador y era un hombre muy convincente cuando él exponía. Dice que los judíos de Berea dijeron: bueno, Pablo, gracias por enseñarnos, vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que vos estás enseñando es así. Va a ser la palabra la que defina si tu enseñanza es válida o no. No tu oratoria, no tu elocuencia, la palabra. Se someten a la palabra. De la misma manera que un cristiano debe someter toda su vida a lo que la Escritura enseña. Nosotros debemos tener una mente bíblica y la Biblia debe moldar nuestra fe. Así como estos judíos de Berea, su fe fue alterada porque pudieron ver en la Escritura ese mensaje que Pablo estaba anunciando. Es la Escritura lo que moldea la fe que ellos tienen. No se trata de que es la carne o lo que les parece lo que la moldea. Es la Escritura lo que le da forma. Debemos tener una mente bíblica. Y es por eso que no se trata de que simplemente uno se sienta ahí y al que se sube acá al púlpito enseña, entonces lo que dijo el que estaba enseñando, el pastor de la iglesia, esto debe ser así. Es que debemos ir a la palabra para que sea ella la que defina lo que nosotros creemos y debemos creer. Hacemos y debemos hacer. Debe ser la palabra la que guíe nuestro caminar y dé luz a nuestros pasos. Hablábamos hace unos días con los ancianos acerca de cómo podemos ver un factor común entre las personas que van llegando a nuestra iglesia. Y muchas vienen de otras denominaciones o de otros contextos y cuentan que a medida que fueron expuestos a una enseñanza bíblica, cristocéntrica, empiezan a poder mirar la Escritura de una manera diferente. Su fe va cambiando y casi pueden decirnos en muchos casos hubo una nueva conversión, un nuevo entendimiento de la fe. Porque empezaron a ver en la palabra lo que sostenía el mensaje que se les enseñaba. La Biblia empieza a moldear lo que ellos creen ahora. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia? ¿Quiénes son ellos para Dios? Y es por eso, hermanos, que si lo que hemos abrazado es confrontado por lo que la Escritura enseña, debemos entonces someternos a la palabra. Si como cristianos hemos recibido un mensaje y hemos aprendido a vivir de una u otra manera, pero de repente la Escritura confronta con esa forma de vida, con nuestra respuesta hacia la fe, debemos someter nuestra vida y nuestra fe a la Escritura. Debemos andar en obediencia a la palabra de Dios. La palabra debe moldear nuestra fe. La palabra debe moldear nuestro caminar, debe dar luz a nuestros pasos. Si queremos tener un ministerio
que impacte, si queremos vivir una vida que sea luz y sal para el mundo que nos rodea, que transforme nuestro ambiente, nuestra cultura y nuestro mundo, debemos someter nuestra vida a la enseñanza de la palabra. Ella debe dar luz a lo que hacemos. Ella debe moldear nuestro caminar. Y esto vemos nosotros que pasó en Berea cuando vemos el versículo 11. Mire cómo dice. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres sometieron su fe a la palabra. Sometieron sus convicciones de judíos a la palabra. Ellos tenían una cosmovisión que permitieron que fuera moldeada por lo que Dios decía acerca de eso. Mire cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esa es la forma en que Pablo exhorta a estos hermanos a cómo ellos deben vivir, destruyendo especulaciones y razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Somete tu mente a Dios, somete tus convicciones a Dios. Busca su guía en la palabra. Que Él te diga cómo caminar, que Él te diga cómo vivir y cómo hacer frente al mundo que te rodea, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo tu pensamiento sometido a andar en obediencia a Él. Ese es el llamado de atención que hace Pablo en este punto. Hermanos, las Escrituras deben ser el juez por el que se define todo aquello que es verdadero y aquello que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto hacer y lo que no lo es. La Escritura, la palabra de Dios, debe ser la guía en cada uno de nuestros pasos y debemos confiar en ellas, someternos a ellas, no solo confiar en el efecto que van a tener hacia los demás, sino que eso debe ser el gobierno sobre nuestras vidas. Mire cómo dice la confesión de fe, nuestra confesión que abrazamos como iglesia, la confesión de Londres de 1689 en el capítulo 1, párrafo 10. Mire qué interesante cómo estos hermanos definen la autoridad que la Escritura debe tener en la vida del creyente. Dice así el párrafo 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por la que deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Amén a eso. Todo debe someterse a la luz que la palabra nos da para vivir. Nuestra vida como creyentes debe ser guiada en cada paso por lo que la palabra nos define hacer. Entonces, me hacía esta pregunta. ¿Tenemos la misma estima por las Escrituras para guiar nuestras decisiones, para guiar nuestras vidas que tuvieron estos judíos en Berea? ¿Sometemos cada decisión a que la palabra sea quien instruya nuestro camino, que sea quien nos dé luz para poder desempeñarnos? Si queremos afectar la cultura, si queremos influenciar el mundo, si queremos tener un rol vivo y activo que refleje el carácter de Cristo, debemos confiar en las Escrituras. Pero para eso también necesitamos, y este es el segundo punto que quiero reflexionar con ustedes hoy, conocer las Escrituras. Necesitamos conocerlas. Mire cómo dice el versículo 3. De lo que leímos recién. Dice que Pablo cuando llegó, él lo que hacía era explicando y presentando evidencias de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Él tomaba las Escrituras para enseñar y presentar evidencia de quién era este Mesías que ellos debían esperar y en que debían confiar. Y por medio de las Escrituras les muestra a estos judíos que este Jesús, quien él predicaba, ese era el Cristo. Los cristianos debemos conocer las Escrituras, porque el evangelio que predicamos, hermanos, es un mensaje que debe ser proclamado y anunciado y tiene un contenido. No se trata solamente de cómo vivimos en consecuencia al evangelio que hemos creído, sino que el evangelio es un mensaje
que debe ser proclamado. Son las buenas nuevas de Jesucristo. En Tesalónica Pablo predica, presentando evidencia de que este Jesús era el Cristo. Él predica acerca de qué sería este Mesías, cómo debía ser Él y cómo este Jesús que vino era el Mesías prometido delante de estos judíos. Cómo la palabra hablaba del mismo. El problema con el que Pablo se encuentra acá es que los judíos no podían aceptar de que su Mesías sufriera y muriera. Ellos tenían una idea, una cosmovisión de que el Mesías sería un soldado que vendría armado y lograría que todos los ejércitos y los invasores se postraran delante de él y los gobernaría con mano fuerte y poderosa. Pero Jesús no sería el Mesías de esa manera. Ahora, curiosamente, ¿se va a doblar toda rodilla delante de él? Claro que sí, así es. ¿Es rey de reyes? Claro que sí. Pero no es la forma en lo que ellos esperaban. Y ahora tienen que lidiar entre una concepción que ellos han construido con lo que la palabra de Dios instruye acerca de esto. Y Pablo toma la Escritura y revela la verdad acerca de este Mesías delante de sus ojos. Mire cómo esta realidad nosotros la podemos entender de la misma experiencia de los apóstoles que caminaron junto a Jesús y el conflicto que ellos tienen para entender cuál es este evangelio que está siendo proclamado. En Mateo 16, versículo 16, y luego el 21 y el 22, dice lo siguiente. Jesús ha hablado con sus discípulos y Él les ha dicho, ¿quién dice el mundo que yo soy? Y luego les pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Fíjese el conflicto. Jesús empieza a anunciar ese mensaje mismo que estaba predicando Pablo. O de hecho, mejor corrigiendo, Pablo predicaba exactamente el mensaje que Jesús había proclamado, que era necesario que Él padeciera y fuera muerto y fuera entregado y resucitara. Y ese era el contenido del Evangelio, que Jesús había venido a este mundo a dar su vida en rescate por pecadores y necesitaba padecer por los pecados del mundo y morir por ellos, pero que iba a resucitar. Ahora, cuando Pedro escucha esto, le dice, Señor, no, ¿cómo te va a pasar esto? De ninguna manera. Esto no puede acontecer así. Había una imposibilidad en sus mentes, pero la Escritura debería ser revelada delante de sus ojos. Ellos debían conocer lo que se decía exactamente para poder entender el mensaje que tenían adelante. Y es lo que hace Jesús cuando nosotros vemos la historia de estos discípulos que van camino a Emaús y Jesús se acerca a ellos y empieza a hablarles. Y mire cómo dice en Lucas 24, versículos 26 y 27. ¿No era necesario, les pregunta Jesús a sus discípulos, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús mismo empieza a enseñarnos cómo nosotros ahora tenemos que mirar la Escritura y buscar a Cristo desde ahí para acá. Y cómo esas Escrituras los anuncian a Él. Y cómo se habla de Él en la antigüedad. Jesús les hace ver, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara y entrara en gloria. Y tomó la enseñanza de Moisés y de ahí para acá empezó a desplegar cómo las Escrituras hablaban de Él, apuntaban a Él. Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo que había venido a dar su vida en rescate de los pecadores. Hermanos, imaginen la luz que empezó a brillar delante de los ojos de estos judíos cuando empezaron a ver a Jesús en las Escrituras, cómo apuntaban a Él. Y simplemente haga este ejercicio. Mire hoy Isaías 53, sabiendo la obra de Jesús a su favor. Cómo este Mesías anunciado fue experimentado en quebranto. Cómo enmudeció ante los que lo maltrataban. Cómo dio su vida en rescate
por todos nosotros. Cómo cobra luz delante de nosotros esta maravillosa historia del Antiguo Testamento, cómo cada flecha del Antiguo Testamento apuntaba a este Salvador Jesucristo. Este Jesús, decía Pablo, a quien yo les anuncio, es el Cristo. En Él deben confiar. Y es por eso que necesitamos comprender, entender las Escrituras. Mire cómo dice 2 Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo hablando también, les dice así: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y ahora, el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, para que cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Ese velo que permanece sobre todos los incrédulos, aquellos que no han puesto su fe en Cristo todavía, ellos pueden mirar y leer y no entienden. Y es lo que le pasaba a esta gente en Tesalónica. Hay un velo, y cuando ellos leían eran incapaces de ver. Pero como dice Pablo en este pasaje, pero cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Hermanos, debemos conocer las Escrituras, porque ellas son las que nos llevan a Jesús, y es por medio de ellas que nosotros podemos llevar a la gente a Cristo. Es llevándolos por medio de la palabra de Dios. Estad siempre preparados para dar defensa del Evangelio. Ahora parece algo simple, algo que, ¿qué novedad hay en esto? Pero mientras pensaba en esto, se me vino el siguiente ejercicio práctico y digo, no lo puedo hacer, pero estaría bueno hacerlo. Cuando uno iba a la escuela, lo peor que podía pasarle, sobre todo en el secundario, es que el profesor, la profesora se parara frente al aula y dijera, bueno, vamos a hacer un llamado sorpresa a dar lección oral. Y si yo invitara ahora a cualquiera de ustedes a pasar aquí adelante y en 2 minutos explicar el Evangelio, adelante de toda la congregación, sé que a más de uno le latería bastante rápido el corazón de que no vaya a ser que lo hagan pasar, ¿no? ¿Estamos listos para poder proclamar, explicar el mensaje del Evangelio en 2 minutos? Deberíamos estar deseosos de poder levantar la mano y decir, yo paso. Yo conozco muy bien ese mensaje y cómo proclamarlo. Y lo cierto es que nos damos cuenta de que no estamos tan preparados, no estamos tan afilados en el manejo de la Escritura. No solo para responder preguntas en una plenaria, sino para poder en 2 minutos poder compartir fielmente el mensaje del Evangelio. Y hermanos, a veces lo único que tenemos con una persona son 2 minutos y nada más. Y es por eso que es tan importante conocer. Pablo solo tuvo 3 días en Tesalónica para poder proclamar. Nosotros tenemos oportunidades a veces muy cortas para proclamar el mensaje de Dios. Debemos conocer la Escritura para poder ser fieles a la hora de proclamar el Evangelio, confiando en que Dios va a hacer su obra por su poder. Estad siempre preparados para dar defensa. El Antiguo Testamento hoy nos puede parecer algo lejano y complejo de entender aún para nuestras vidas, hasta que lo miramos con las lentes de Cristo. Hasta que lo miramos sin ese velo que cubre, que dice Pablo, los ojos, porque aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, ese velo es quitado y ahora la gloria de Cristo es revelada delante de nosotros en ese Antiguo Testamento. Y es un deleite para los cristianos, porque absolutamente todo apuntaba y se cumple en Cristo. El Antiguo Testamento habla de Él. Mire cómo dice Pedro al final en 1 Pedro 3:15. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Esta exhortación de Pedro era, hermanos, siempre tenés que estar listo para poder exponer fielmente el Evangelio. No te puedes sorprender, no te puede agarrar desprevenido que no pudiste reaccionar y se te escapó la oportunidad de proclamar el Evangelio del Señor. Debemos conocer las Escrituras. Y eso es, como hicieron estos hermanos, poder indagar, buscar para atrás y ver ahora sin el velo cómo cada una de ellas apunta a Cristo. ¿Cuál es ese Evangelio que proclamamos? Y como dice Pedro, ¿cuál es la esperanza que habita en nosotros?
Pero finalmente hay un punto más que me gustaría reflexionar acerca de este texto. Y básicamente es que debemos entender también que por un lado debemos confiar en las Escrituras, que por otro lado debemos conocer las Escrituras, pero debemos entender que la predicación del Evangelio produce persecución, produce oposición. La predicación del Evangelio no es inocua. Cuando el Evangelio es fielmente proclamado, genera reacciones en la sociedad, porque tiene un poder de descubrir lo oculto, de exponer el pecado, de dar convicción. No es inocuo, la predicación produce oposición. Mire cómo dice el versículo 5, que estábamos leyendo recién. Dice que los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Hay una bronca, un enojo que está llevando a estos hombres a rebelarse contra el mensaje que está siendo proclamado. Se enojaron al ver que había otros que venían detrás y se iban detrás de la enseñanza de Pablo. Se enojaron, se llenaron de envidias, pero no simplemente se quedaron ahí. Bueno, váyanse de nuestras sinagogas, no molesten más. Fueron a buscarlos a la casa para sacarlos a la plaza pública y los trajeron con acusaciones queriendo silenciarlos. El mensaje debía ser callado. Esa era la preocupación de estos judíos. Los judíos de Tesalónica vieron que la palabra estaba impactando y que los confrontaba. Y básicamente quisieron silenciarlo, quisieron detenerlo. Y no terminó ahí el odio de estos judíos. Mire cómo dice el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Cuando estos hermanos de Berea, estos judíos de Berea, ven que la palabra es proclamada, de Tesalónica, ven que este Pablo que se ha ido hasta Berea, 80 kilómetros de donde está Tesalónica, la palabra del Señor era predicada también en Berea. Su problema no era contra Pablo específicamente. Su problema era el evangelio que estaba siendo predicado. Lo que ellos querían callar era el mensaje. La predicación del evangelio trae como consecuencia oposición, persecución. Debemos esperar que si estamos predicando fielmente el evangelio, haya persecución. ¿Y qué hicieron contra estos hombres cuando empezaron a enojarse contra ellos? Versículos 6 al 8 del texto que hemos leído. La actitud que ellos toman por el enojo que les causa la predicación del evangelio dice que al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Estos hombres procuran acusaciones falsas, acusaciones distorsionadas acerca de cuál estaba siendo el ministerio que estaba teniendo la predicación del apóstol Pablo. Hermano, no debe haber sorpresa en que si nosotros estamos predicando fielmente el evangelio, se levanten acusaciones falsas contra nosotros para intentar silenciarnos y callarnos. Lo que hicieron estos hombres fue tratar de tomar a estos cristianos que están predicando y llevar acusaciones falsas, y las acusaciones se centran puntualmente en que lo que está haciendo Pablo es romper con algo que se conoce como la Pax Romana. Roma había conquistado todas estas ciudades, todos estos imperios, y Roma dejaba a los pueblos locales mantener su religión. Los dejaba tener sus dioses y sus deidades, y quisieran lo que quisieran. Pero lo que no permitían eran revueltas, que hubiera lío, que la paz se rompa. Entonces manténgase en paz. Es lo mismo que nosotros vemos cuando toda la situación de cuando aprenden a Jesús. No quieren el disturbio, no quieren el lío. Tengan su religión mientras no molesten. Esa es la idea de Roma. Y por otro lado, otra cosa que Roma no está dispuesta a aceptar es que haya un rey en medio de su imperio. Porque lo que hacía Roma justamente era derrocar a los reyes e instaurar su reinado por todos lados. Y estas son las dos acusaciones que traen contra las autoridades, buscando que las autoridades mismas vayan en contra de los discípulos. Ellos están trastornando el mundo, están haciendo lío por todos lados. Esto es lo que están causando. Y es cierto que de alguna manera la obra del evangelio estaba llegando a oídas de todos estos pueblos,
cómo el cristianismo iba impactando, transformando vidas, cambiando culturas y sociedades. Y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que está pasando en este punto es una acusación. Ellos vienen a hacer lío, a destruir. Además, hablan de que hay otro rey. La sociedad tenía, las autoridades tenían que responder de alguna manera a esto. Debían sofocarlo, debían callarlo. Cuando al final, por medio de una fianza, Pablo es librado y es llevado fuera y se va hasta Berea, para las autoridades el problema queda resuelto. No tenían conflicto con esto. Pero estos judíos no conformes van contra Pablo, van contra la palabra predicada allá en Berea. Mire cómo dice Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. La oposición, hermanos, no debe ser una sorpresa para los creyentes si es que estamos predicando el Evangelio del Señor y viviendo por Él. No puede sorprendernos que la gente reaccione mal e intente callarnos. No puede sorprenderte que en tu trabajo te quieran aislar o te acusen o te hagan bullying, o en tu escuela porque estás predicando y viviendo conforme al Evangelio. No puede ser una sorpresa. Debemos entender que el Evangelio causa persecución, oposición. Y fue tanto el enojo de estos judíos que viajaron 80 kilómetros para tratar de silenciar ese mensaje que Pablo estaba proclamando. El rechazo, la oposición, el odio, el enojo son cosas que debemos esperar siempre que estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Debemos saber esto si queremos tener un ministerio eficaz, si queremos ser fieles a la hora de proclamar el mensaje, si queremos honrar a Dios mientras lo hacemos. Debemos saber esto, que va a traernos oposición. Y me dejó con algunas preguntas con lo que quiero cerrar. Preguntas que me gustaría que cada uno se haga en su intimidad y las conteste solo, porque en definitiva son para que estemos en paz con Dios, para que estemos sincerados con Él, ¿no? ¿Alguna vez has evitado predicar a Cristo por temor al rechazo que eso causa? ¿Te ha limitado predicar el nombre de Jesús porque te van a rechazar por eso? ¿Has frenado tu proclamación de la palabra? ¿Cómo afecta tu predicación si sabes que eso te va a causar rechazo? Pablo tenía celo por predicar la palabra de Dios a cualquier precio. Él no temía lo que el hombre pudiera hacerle, él no temía la cárcel, no temía la muerte. Todos estos cristianos del primer siglo salieron proclamando el nombre del Señor con el aliento de muerte detrás de sus nucas. No temieron predicar el Evangelio. Y a veces me pregunto, ¿qué me frena a mí para proclamar el Evangelio? ¿Qué dirán? ¿Se van a enojar? ¿No les va a gustar? ¿Me van a excluir? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para ser fieles testigos del Evangelio? Porque en definitiva somos llamados por el Señor a proclamarlo. Mire cómo Pablo lo dice, y con esto quiero cerrar allá en Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, si proclamar el Evangelio te es causa de sufrimiento, tu enfoque no tiene que ser nunca callar el Evangelio, adulterar el Evangelio. Debemos ser fieles testigos. Y como Pablo, poner nuestra mirada en la esperanza eterna que tenemos en Cristo nuestro Señor y considerar los sufrimientos de este tiempo presentes. No son dignos de ser comparados, dice él, con la gloria que nos ha de ser revelada. Como cristianos estamos llamados a proclamar el nombre del Señor y estamos llamados a impactar, a transformar el mundo que nos rodea por su palabra. No permitamos jamás que el temor, la oposición, la persecución silencie nuestras bocas del Evangelio de Jesús, que afecte nuestra forma de vivir, sino que seamos nosotros aquellos que estamos transformando el mundo, cambiando el mundo alrededor nuestro por la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar.
Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por cómo ella te revela delante de nosotros. Y te damos gracias porque ella nos anima, Señor, a salir por el mundo, a llevar tu mensaje de salvación. Y es por ella, Señor, que confiamos que tú vas a obrar en vidas perdidas que entreguen y rindan alabanza a Cristo como Salvador. En nuestras propias vidas, Señor, para que sean transformadas y moldeadas a imagen de Cristo, para que entonces nosotros también podamos vivir dando gloria a tu Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da luz y que quita el velo delante de nuestros ojos para que podamos ver a Cristo. Te rogamos, Señor, que nos animes como pueblo a ser fieles al llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.